Seguimos actualizando la tarde en Radio 3CC. Escuchas Cuatro Cabezas, segunda edición, con Ignacio Franzani. Es momento de las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas, segunda edición. Los episodios más asombrosos de la historia mundial, desde personajes anónimos como el chileno que inscribió la luna bajo su propiedad, o leyendas como Mata Hari, la bailarina exótica y cortesana que se transformó en la espía más peligrosa. Eso y más está en este Entre los Archivos de la Geopolítica a TikTok, firmado por Alejandro Barros. Son 50 escenas de historia, conflictos internacionales y geopolítica que prometen ver el mundo como nunca antes. Estamos con Alejandro Barros, estamos con Buffy hoy del podcast, uno de los más exitosos de nuestro país. Tomás va a morir en nuestro programa. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy bien, gracias. Buffy para los amigos. Sí, Buffy totalmente, no hay ningún problema. Gracias por la invitación y también aprovechar de saludar obviamente a todos los radioescuchas, a los oyentes el día de hoy. Oye, Buffy, 50 escenas. ¿Cómo nació este libro? Porque entiendo que hay una trastienda, no sé si en época de pandemia, pero de un podcast o un momento de archivo audiovisual que fue muy exitoso y que de cierta forma se desprende de este proyecto. Sí, mira, este proyecto, el proyecto Entre los Archivos, ha tenido 3 etapas hasta ahora. La primera fue un podcast en la época de los podcasts, que fue, al principio los podcasts no tenían grabación, imagen, nada, eran solo audio. Claro, o sea, esto del podcast es algo relativamente nuevo. Podcast, video podcast. Y esto nació durante la pandemia porque nosotros no podíamos juntarnos a grabar Tomás va a morir y por lo tanto tuvimos que conseguirnos los equipos para grabar, hacer teletrabajo de grabación. Tuvimos casi un año grabando Tomás va a morir desde la casa. Era muy raro eso, como una videoconferencia, pero... todo mal. Sí. Y una vez que yo tuve los equipos en mi casa, dije, oye, ¿por qué no aprovecho también entonces de lanzarme con... Yo justo estaba en esa época terminando mi posgrado. Ya. Entonces tenía la materia como súper fresca. ¿Ya? Entonces lancé este podcast que se llamó Entre los Archivos, que era un podcast de teoría de las ciencias políticas y relaciones internacionales. Una cuestión así súper como... Más cabezón. Cabezón, académico, muy relatado, era casi como una charla. Entonces decía ya, tema para ver el día de hoy. ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el Estado? ¿Qué son las monarquías? Típicos temas como de teoría de las ciencias políticas. Y fíjate que, a pesar de lo fome que pueda sonar, le fue bastante bien, siendo súper de nicho. ¿Ya? Fue bacán. Hasta que tuve mi momento de gloria, que fue cuando pasó lo de Ucrania, pues. Porque ahí la gente cuando estalla la guerra. Cuando estalla la guerra, la gente estaba muy desesperada por saber qué era lo que había pasado en Ucrania, cómo se había germinado nunca habíamos tenido una guerra tan cerca de Occidente. Entonces yo tenía un capítulo ya hecho sobre eso, porque esto se venía viendo ya un par de semanas antes, y después hice otro como para actualizar, y el podcast llegó a ser el más escuchado de Chile ese mes. Ya, entonces igual es un logro para un podcast así como... No, claro. Ahora lo dramático es que sea una guerra la que te dio tanta fama y éxito, ¿no? No sé si hay algún tipo de culpabilidad ahí o algún sentimiento encontrado. Yo como estudioso de la guerra, yo tengo un magíster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa, como temas militares, puedo decir que la guerra siempre es nefasta, es súper mala, pero lamentablemente como a mi carrera, eso es como un Marcelo Lago de esa onda, cada vez que hay un terremoto... Claro, ya, todos arrancan, Marcelo llega cada vez que hay una guerra, ahí está grabando. Tal cual, pues ahora con la última escalada que hubo entre Israel, Estados Unidos e Irán, también hizo un capítulo de eso y le fue súper bien, se posicionó entre el top 10 de más escuchados de Chile, no el top 1 como esa vez, pero le fue bien. Bueno, pero este podcast tenía un problema. Y me tomaba mucho tiempo editarlo y no me dejaba ni un miserable centavo. Ah, no ganaba ni un mango. Nada. O sea, eran puros triunfos morales, digamos. Triunfos morales, tal cual. Y por lo tanto, lamentablemente, bueno, cuando uno es adulto tiene que saber priorizar efectivamente lo que te deja plata, tiempo, etcétera. Entonces bajé un poco el compromiso que tenía, sigo sacando capítulos esporádicamente, pero ya no era tanto. Y ahí es donde parte de mi equipo se me acerca y me dice, ¿pero por qué no hacemos lo mismo para redes sociales? Cápsulas cortas en TikTok, que a diferencia de este podcast que era de media hora, puro contenido, súper cabezón, que de nicho, hagámoslo masivo, para que llegue... Y fue masivo, entonces empezamos a sacar estas cápsulas de TikTok. ¿Eso significa que lo que entraba en una hora, tú lo resumías en un minuto? No, supongamos que lo que entraba en media hora sacaba 5 o 4 cápsulas de un minuto. Y también expandí los temas, ya no era solamente de teoría, sino que empecé a hablar sobre conflictos históricos, sobre personajes relacionados al mundo de la geopolítica internacional. Y casi siempre los más exitosos eran los que eran anécdotas de conflictos armados, así como anécdotas ya como... De nuevo lo mismo, me da pena dentro de una guerra hablar de situaciones
cómicas o tragicómicas o a veces inverosímiles, pero había muchas que ser contadas. Dentro del mundo de los conflictos pasan bastante cosas que uno podría decir como, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué es tan ridículo esto? Entonces, pero, por ejemplo, para que nuestros auditores se enchufen. ya, a ver, por ejemplo, uno de mis relatos favoritos del libro, que yo lo uso ya, lo tengo como comodín, porque lo hemos hablado en el podcast, etcétera, es el chancho de Tirpitz. El chancho de Tirpitz es el único héroe de guerra de la Primera Guerra Mundial, probablemente que nació en Chile. Y es un chancho. Nació en Chile. Nació en Chile. Lo que pasa es que yo traté de averiguar efectivamente si había nacido en Chile, no pude encontrar evidencia 100% comprobable porque no había registro de eso, pero por cómo sucedieron los hechos es casi innegable que pasó en Chile. ¿Qué es lo que pasa? Que durante la Primera Guerra Mundial Chile era un país neutral, pero eso permitía solamente que las embarcaciones de ambos bandos pudieran hacer puerto. Un puerto que es como humanitario. 3 días para cargar agua y para cargar pertrechos, comida sobre todo, porque tampoco la idea es que los marineros se mueran de hambre. Claro. Entonces eso, y después se tenían a la fuerza que ir. Entonces pasa por las costas chilenas un barco que se llama el Dresden, un barco del Imperio Alemán, de la Primera Guerra Mundial, hace puerto y carga animales. ¿Por qué? Porque en esa época no había sistema de refrigeración que tenemos ahora, entonces los animales se subían vivos. A poco andar se encuentra, en las costas chilenas, se encuentra con el HMS Glasgow, un barco británico, obviamente enemigos, y se agarran a cañonazos y el Glasgow vence. Para la gente que le gusta la historia naval, los naufragios, el buceo, etcétera, el Dresden es un hito muy conocido porque es un barco de la Primera Guerra Mundial hundido acá en las costas de Chile. Y de todos los sobrevivientes sobrevive un chancho. El único. No, hubo también marineros alemanes que fueron tomados prisioneros, etcétera, pero el chancho fue el chancho es lo más importante. Lo más acá. importante de la historia, sin lugar a dudas. Pues. Entonces, a los ingleses, a los británicos les da pena y lo recogen y lo nombran Tirpitz. ¿Por qué Tirpitz? Porque Tirpitz era el almirante, es decir, el comandante en jefe de las fuerzas navales del Imperio Alemán. ¿Ya? Y hay que mirarlo, eran parecidos. Porque ¿En serio? Era un regordete así. Mira, esos típicos como con patilla a los lados, ¿cachado? Esto es una gran burla. Es una burla, una mofa. Entonces le pusieron el chancho de Tirpitz o Tirpitz Peak. Y lo cuidaban, lo alimentaban. Lo cuidaron durante toda la Primera Guerra Mundial, fue la mascota de la embarcación. Oye, qué y fue para todos lados, estuvo en todas las batallas y cuando terminó lo nombraron héroe de guerra naval, un chancho. No, te pasaste. Hoy en día está embalsamado en el Museo de Guerra Naval del Reino Unido. ¿Embalsamado? Embalsamado. El puro busto, eso sí, o sea, como que esos chanchos que son como un escudo y sale la cabeza. Claro, cuando hay como un ciervo, en fin, Claro, tal cual. En ese modo. Está ahí, el chancho chileno que fue héroe de guerra de la Primera Guerra Mundial. Entonces, como digo, este tipo de historias son bien anecdóticas, ayudan a nutrir la historia real y está lleno de historias entretenidas, de personajes increíbles y cosas así que los rescatamos y los pusimos en el libro. A mí lo que me gustó del libro es que efectivamente toma escenas que son históricas, conflictos geopolíticos que pueden ser muy áridos, muy complejos de entender, pero que tú los resumes en 2 páginas y media, 3 páginas no más. Entonces uno va saltando de un tema a otro, de periodos históricos totalmente diversos, desde cosas muy serias hasta cosas muy anecdóticas, y es muy entretenido de leer. Justamente me pareció que era como ir scrolleando en modo lectura, y que es muy bueno porque cuando uno scrollea en modo lectura puede leer mejor. Tal cual. Es decir, este hombre sabe, te diste cuenta de... Eso me lo explicó un doctor, higiene del sueño. Entonces yo leo Tal antes cual. de dormir y puedo descansar. Yo soy un hombre que creo que me gusta leer mucho, más me he dado cuenta que cada vez leo menos, y cada vez leo menos efectivamente porque el formato libro hoy en día es muy complicado meterlo dentro de la vida moderna, que es una medida que está llena de estímulos por todos lados, uno está haciendo 6 cosas al mismo tiempo, y porque los tiempos no dan. Entonces, claro, una novela de 400 páginas es como una cuestión que uno dice como, ya, voy a empezar esta cuestión, como que uno se llega a asustar un poco, lo cual da lata. Entonces digo, ¿por qué no aplicamos la lógica, lo que dijiste tú, del escroleo a un libro? Claro. Cosas cortas, rápidas, que se puedan pasar. Si una no te gusta, no importa, hasta la siguiente. Y si la siguiente te encanta, muy bien, pero no te obliga a que la siguiente te guste. Entonces yo siempre lo vendo esto como medio marketing, como, este es un libro que no hay que leer. ¿Cómo? Tal cual. ¿Cómo? ¿Qué sentido tiene eso? Porque cuando uno lee un libro, tú tenés que leerlo de principio a fin para que tenga sentido. ¿No es cierto? Tú no te podés leer los últimos 2 capítulos, no te podés leer los capítulos pares. Tenés que leértelo de principio a fin. Entonces, uno se mete. Este no. Podéis leerlo de atrás para adelante. Claro. Lees 3 capítulos, después regaláis el libro. a una No persona. necesitáis un marcapágina. No necesitáis un marcapágina, a pesar de que me dieron un montón de marcapáginas de la editorial, pero claro, en estricto rigor, y son historias muy cortitas que uno puede leer antes de dormir
O, muy importante también me cuenta, en los traslados. Bueno, hoy día me dijeron ese punto. Es súper bueno para los traslados, la gente que se mueve en transporte público o que no va conduciendo. Obviamente no recomiendo que conduzcan y que en el libro al mismo tiempo. No, por favor. O sea, menos se van conduciendo un camión. Oye, Buffy, vamos a conversar más sobre Entre los Archivos, pero antes, y justo antes de escuchar música, no sé si ya inscribieron Tomás va a morir o el huevo se le adelantó. No, por suerte. Estábamos los dos en la fila de la notaría, pero nos tocó iba un puesto atrás. Sí. Ya eso lo hablamos a la vuelta, porque también yo me preguntaba, con un podcast tan exitoso como el que ustedes tienen, cómo han manejado la cosa administrativa, ¿no? Más allá de lo que siempre se les pregunta, que cómo les ha cambiado la vida, el éxito, pero el huevo destapó todo el tema de la trastienda, de cómo se desarrolla el tema de los derechos de autor, los créditos, y que es súper bueno porque ahora he cachado que varios podcasts que no tenían nada registrado corriendo a INAPI, una fila de podcasteros en INAPI. Así que bueno, lo hablamos en minutos. Escuchamos música, seguimos con Buffy, conversamos con Alejandro Barros sobre Entre los Archivos hoy en Cuatro Cabezas, segunda edición. La tarde informativa se actualiza en Cuatro Cabezas, segunda edición, con Ignacio Franzani en Radio 13C. 7:45 conversamos con Buffy de Tomás va a morir y su reciente estreno literario Entre los Archivos de la Geopolítica a TikTok, estos 50 escenas de historia, geopolítica y conflictos internacionales que te harán ver el mundo como nunca antes, dice este libro editado por Planeta. Oye, Buffy, yo te preguntaba antes del corte, medio en broma, medio en serio, si tenían ya inscrito Tomás va a morir o el huevo se les había adelantado, porque efectivamente después de todo este conflicto que tuvo que enfrentar él con su podcast y su ex compañera, al parecer varios podcasteros han ido a inscribir a INAPI cosas que no tenían registradas, lo que abrió como esta caja de Pandora de como, oye, hay que registrar las marcas, o si no, alguien, un tercero, se te puede adelantar. Sí, efectivamente. Bueno, Tomás va a morir tiene por suerte todo lo suyo hecho. Ojo que acá hay un detalle que uno inscribe por categorías. Es decir, como que si mi producto se llama llavero, el llavero. Yo puedo inscribirlo como podcast, o sea, como contenido audiovisual, o como marca de polera, o como restaurante, o como etcétera. Entonces, a veces se escapa un poco de las manos porque hay como 120 categorías, así como industria minera, etcétera. Y es divertido porque efectivamente podría aparecer efectivamente una empresa de desarrollo aeronáutico que se llame Tomás va a morir porque... Claro, es un giro demasiado distante. Pues entonces efectivamente pasa eso. Y eso hay marcas como de estufa y de comida que se llaman igual, pero claro, la gente sabe que son otras marcas porque no compiten, digamos. Las empresas grandes tipo Coca-Cola lo inscriben en todas las categorías. Lo que tienen sea. La plata y además para asegurarse, pero... ¿Y qué pasa con ustedes que son un podcast tan exitoso donde potencialmente podrían tener muchos otros giros distintos al de hacer un programa de podcast? Sí. ¿Se han dado el trabajo de inscribir la marca en los más diversos rubros? Mira, no en los más diversos, pero los suficientes como para asegurarnos que nuestro patrimonio artístico va a estar a salvo. O sea, tiene que ver con los shows de teatro, presentaciones, el merchandising, sea cual sea contenido audiovisual, productora. Sé que no me acuerdo exactamente cuál es todo, pero nosotros nos aseguramos de que en ese sentido esté preparado, o sea, salvaguardado nuestro producto y nuestro nombre. ¿Y quién escribió Tomás va a morir? ¿Quién es dueño de la marca? Estudios Netherland, Educador de Producciones, dependiendo de las diferentes cosas. Y bueno, en ese caso las gestiones las hace Diego, que es el hermano de Eduardo, que es la persona como encargada de hacer todos los trámites, que me viene aferrado en ese sentido. Y bueno, como te digo, no está en todas las categorías, así que si alguien quiere hacer una marca de estufa o de satélites que se llame Tomás va a morir, quizás se nos puede adelantar. Ya, pero espérate, pero para entender, así como siguiendo en el foco de la polémica, esto quiere decir que el dueño de Tomás va a morir es Estudios Neverland / Eledo. Sí. Él es el dueño de Tomás va a morir. No, porque Estudios Netherland es como corporación, como empresa, los tres participamos de ella. Ah, perfecto. Los tres son socios, Somos socios, sí. Entonces, pero el nombre no está el nombre de ninguno de nosotros personales, está el nombre de la empresa. Ah, ya entiendo. Y ustedes son la empresa. Sí. Mira que son muy ordenados. Si eso es lo que hay que hacer, ser ordenado. Sí, lo hicimos hace hartos años ya, así que en ese sentido estamos a salvo. Ya, ¿y cómo lees esta polémica del tema de la inscripción del podcast y todo el asunto? Mira, la verdad que tan informado no estoy. Sé exactamente lo que pasó. Yo no sé los pormenores porque después hubo excusas, pedidas de perdón, es que estuvo bien por eso. No lo conozco. Devolución de la marca. Todo, pero ahora yo sé que hay personas, por ejemplo, lo mismo pasaba con las cuentas de Instagram y cosas así, que a mí me pasó cuando yo armé mi TikTok. Mi Instagram es MAB larga, que es mi nombre, Miguel Alejandro Barros, _de la Cruz, mi otro apellido.
Y cuando me quise hacer el TikTok con el mismo nombre ya estaba ocupado. O sea, una No. persona random de la vida dijo... Alguien atinó. Y eso pasa constantemente. De hecho, si no me equivoco, muchas veces ha pasado que todos los dominios, los .cl, hay gente que es así. Ven un artista emergente, inmediatamente registran el dominio porque... Y a mí me parece de verdad una pelotudez, una falta de respeto con las personas porque literalmente le estáis robando un patrimonio artístico de la persona, etcétera. Pero esta es la oportunidad de no sé qué harán después, sobornan a la gente. ¿Qué es lo que se hace con eso después? Claro, me imagino que es como págame y te devuelvo tu nombre, digamos. Ahora, según lo que tengo entendido, sin ser un experto en el tema, quizás no estoy equivocado, que en general cuando esto se lleva a la justicia falla a favor de la persona que... Del original, la persona que tiene el patrimonio cultural. No del que se avivó. No del que se avivó. ¿Ya? En el caso de los podcasts, y en ese caso en especial, yo no sé, ¿quién fue de los dos el creativo que lo hizo? No, entiendo que fueron ambos, pero en la palabra le pertenecía a ella porque la había... Como su sello. Es su sello en TikTok, justamente. Sí. Pero bueno, ahí está esa discusión que sigue dando jugo ahí en la farándula. Pero yo te quería preguntar por el mundo del podcast. Ustedes hacen uno de los más exitosos en nuestro país en una fórmula que es muy notable. Si tú me ponías en el papel, oye, mira, son 3 compañeros de colegio que se juntan a divagar, a reflexionar, a bullearse, y van a ser los número 1. Yo te diría, no creo que eso funcione. O sea, yo me junto con mis 3 compañeros, mis 2 mejores amigos del colegio, y no sé si va a resultar eso, o si va a llegar a algún lado, digamos. Claro. Entonces yo me pregunto, ¿cómo fueron descubriendo el potencial que tenía esto a tal nivel que siempre están en el número 1 del top Chile, digamos? Ya, mira, esto fue un proceso para mí sorpresivo, porque la verdad que yo cuando empecé a hacer el podcast ni siquiera sabía lo que era un podcast, así como te invitamos a hacer un Guachulengo, ¿y qué es eso? No entendía. Y ahí me di cuenta de lo que era, pues. Podcast es como un programa de radio que se hace en la casa, no se transmite por ondas de radio, sino que es digital, está en internet, etcétera. Pero yo antes no tenía idea lo que era, a ese nivel, o sea, llegué el primer día a hacer un podcast sin saber lo que era un podcast. Y el podcast le fue muy rápidamente, para que sea muy rápido, inmediatamente bien. O sea, desde el capítulo 1, el día 1 se posicionó en el primer lugar. Hay que reconocer que era una época donde había bastante menos competencia, porque nosotros fuimos igual parte como pioneros de la industria del podcast nacional, aunque había algunos antes, pero era comparación con ahora, no. Durante la pandemia el mundo del podcast explotó así y creció mucho. En esa época era más pequeño, pero fuimos desde el momento 1 los número 1. ¿Dónde está la magia de esto? Yo creo que se debe a que nosotros somos genuinamente muy amigos, hemos vivido una cantidad de historias así ridículas, que son historias de jóvenes, de cosas que pasan, así cuando una micro se queda en pana y vemos a 2 personas pelear y entonces no sé. Y creo que la dinámica de nuestras 3 personalidades podemos relatar esas historias de manera muy entretenida. Y eso siempre fue así. O sea, nosotros en la fiesta decías como, ¿te acordáis cuando fuimos al Paseo Humá y Tomás fue vestido de ninja? Una vez fue vestido de ninja. ¿De ninja? De ninja. Con un traje de ninja compraron una tienda de artes marciales porque le gustaba hacer así, pues siempre fue... Y caminaba por la calle como un ninja. Sí, nosotros teníamos 2 vestidos de escolares, teníamos como 16 años y Tomás le iba vestido de ninja al lado de nosotros. Entonces esa historia da mucha risa, entonces... Pero son todas reales y bueno, ahí está yo creo que la magia de la receta. Nosotros hemos pasado por momentos también, como te digo, donde nos agarramos de la mecha, somos de 3 personalidades muy diferentes, donde también hemos tenido momentos emotivos. Y cuando se agarran de las mechas, la comunidad también reacciona. Sí, mucho. El mundo es castigador en redes sociales, muy castigador. ¿Cómo te has bancado eso? ¿Cómo te ha cambiado la vida esto de estar con tus mejores amigos de la infancia en una coreografía ya súper conocida y donde de repente se agarran de las mechas, pero me imagino todo queda en cancha, pero después viene la ola de comentarios, troleos, hate? ¿Cómo te bancáis esa vuelta? Nosotros como amigos, y una cuestión que también yo creo que aprendimos a llevar a la vida personal, somos muy así como de boxeador, en el sentido de que arriba del ring uno se pega muy fuerte, pero se termina el round y no pasó nada. Ya nosotros con los muchachos somos muy de esa onda, nos agarramos las discusiones afuera y dentro del podcast. En el ambiente de la discusión, se termina la discusión y están amigos como siempre, como si no hubiera pasado nada. Pero la gente no lo ve así, porque primero no toda la gente es así, y segundo, el mundo de las redes sociales igual es medio complicado en ese sentido. Las facetas humanas no son las mismas en redes sociales que en la vida real. En la vida real, persona a persona, debo decir que la comunidad de Tomás va a morir es increíble, es increíble. Toda la gente que se acerca, todo su apoyo, buena onda, etcétera. Pero a veces el mundo de las redes sociales da igual para un poquito de hate. O sea, innegable, no sé si será el anonimato, será cualquier cosa. Entonces te llegan y te pueden llegar. Son pocos, como te digo, en general. En general somos una muy buena comunidad, pero te llegan mensajes anónimos diciendo cualquier cosa.
o se hacen comentarios en diferentes lados. Entonces eso, yo creo que a mí me duró un poco. Trato de ser como insensible al respecto, pero uno tiene que, igual como comunicador, saber navegar estas aguas porque es un mundo difícil. Yo me imagino, por ejemplo, con los políticos. Imagínate cómo era la cuenta de Instagram de Sebastián Piñera. Cómo se metía, yo creo que se metía a revisar sus mensajes, No, claro, o sea, no sé. ahí opera el cuero duro El cuero y el más sí, duro. Sí, y yo no lo tengo, yo tengo semiduro, por así decirte, como que igual me afecta un poquito. Cuesta, pero la gente se lo toma más personal que nosotros mismos. Mucho más. Es increíble eso, pero bueno. Sí. Oye, podríamos estar hablando horas con Alejandro respecto de su nuevo libro, pero dejamos la invitación hecha. A mí me gustó la historia de Sealand, esta nación de 500 metros cuadrados que ostenta ser la más pequeña del mundo. La historia es lo más freak que hay. Yo esperaba que fuese como una historia más formal, como que realmente era una nación, pero es una forma muy curiosa, una especie como de historia de amor. No quiero dar más detalles, No. pero es realmente insólita. Claro. O la guerra más corta de la historia que se contrasta, que esa duró 38 minutos, con la más larga que duró más de 3 siglos. 3 siglos. Lo que pasa es, claro, en esa época no es el conflicto internacional más largo, la guerra. Estamos en una época donde las guerras se declaraban. Entonces, entre que se declaró la guerra y se declaró la paz, pasaron 300 y tantos años. Otra No, de época. loco. Bueno, cualquier cosa están en el libro ahí por si quieren interesarse en estos temas. Oye, Buffy, gracias por esta visita, gracias por la buena onda y nos quedamos con Entre los Archivos.